Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo número 7 de la serie Un hombre con ansia de libertad. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Vega. Efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. Musicalización, el señor Felipe Saldívar. Agradecemos la colaboración del licenciado Jaime Almeida como asesor musical. Todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana nos transforma en mejores mexicanos. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030 Calidad en tu vida, miembro del grupo Radio Centro. El año 1803 había sido infausto en la vida de Miguel Hidalgo. Y tras de la muerte de su hermano mayor y el proceso que le había seguido la Inquisición, Miguel Hidalgo tomó la decisión de ir a Valladolid en busca de su obispo, el padre de San Miguel. Anhelaba convertirse en el párroco de Dolores, espacio que había dejado su hermano vacante al morir. Era la mejor manera de terminar con chismes y habladurías. Sin dudarlo ni un segundo, habló con sus hermanos. Manuel, Juan, Mariano y Joaquín. Acerca de la conveniencia de un cambio de vida y un cambio de residencia, todos estuvieron de acuerdo. Y de inmediato tomó el camino de Valladolid. El carruaje hizo 3 días y medio, ya que era temporada de lluvia. Los rayos caían y la lluvia, los caminos estaban encharcados. Era una tarde plomiza y tempestuosa cuando llegó a la ciudad de Valladolid. Las campanas llamaban a la oración. Desoladas y encharcadas se encontraban. Sin embargo, al pasar por los portales, había un bullicioso movimiento en las ventas y en las fondas. Y música de fandango. Ah, Valladolid seguía siendo Valladolid, una inmensa y señorial capital.
Al día siguiente, Miguel Hidalgo visitó el obispado. A las 10 de la mañana, Miguel Hidalgo fue recibido. Fray Esteban de Rivera era en ese momento el secretario particular del señor obispo. Abrió la puerta y anunció a su ilustrísima la presencia de don Miguel. Aquí está don Miguel Hidalgo. Era tanto el cariño que el obispo de San Miguel sentía por Hidalgo, que se levantó de su asiento y fue a la entrada de la gran habitación para presentar al cura de San Felipe sus condolencias por la muerte de su hermano. Miguel, Miguel, y dándole un abrazo le dijo: imagino el inmenso dolor que te ha causado la muerte de José Joaquín. Pero nuestro Señor lo tendrá en su santa gloria. Celebro mucho que estés aquí. Me da mucho gusto verte, como siempre. Dime, ¿cómo te sientes? ¿Estás superando la pena? El obispo de San Miguel era un hombre de edad avanzada. Respetuoso, Miguel Hidalgo se inclinó y besó el anillo. A señas, el señor obispo le indicó que tomara asiento. En aquella inmensa habitación que servía de oficina al señor obispo, se veía la diminuta figura de ambos. Realmente era espaciosa y tenía como 6 grandes balcones a la calle de Capuchinas. Los pórticos estaban abiertos y podía verse el sol entrando por las ventanas. Miguel Hidalgo se sentó y el señor obispo también lo hizo. Su ilustrísima, usted sabe, el cariño que sentía por mi hermano no significa que lo quisiera más que a los demás. Pero José Joaquín y yo compartimos nuestras mejores horas de juventud. Ambos asistíamos a los jolgorios cuando apenas éramos bachilleres. Y al estar en esta imponente ciudad de Valladolid, pareciera que su esencia estuviera estampada en cada una de sus calles, aceras, banquetas, parques. Pasamos nuestra juventud y nuestra infancia juntos. Vivimos algunas de nuestras mejores horas en esta ciudad. Pareciera como si Valladolid estuviera toda relacionada con él. Pero es precisamente por una situación relacionada con José Joaquín que estoy aquí, su ilustrísima. Afortunadamente, el proceso que me sigue la Inquisición ha quedado temporalmente cancelado. Sé que mucho debo a usted, Señor. Sé que sus buenos oficios e influencias fueron importantes en el
procedimiento de absolución. Ya no tengo que preocuparme más. Y no tengo palabras para agradecerle. Y abusando quizá de ese cariño y esa confianza, es que vengo a pedirle mi traslado a la parroquia de Dolores. Hay muchas cosas que considero son importantes que usted sepa. Y no es solo por merecimientos, sino realmente por conveniencia de la iglesia que quiero hacer esta petición. Admito, su ilustrísima, que me será muy conveniente, ya que el tamaño de las rentas de Dolores es mayor a las de San Felipe, ya que ahí se reciben más de 9,000 pesos al año. Pero no es esa la razón principal por la que quiero mi traslado. La verdadera razón es que quiero alejarme de chismes y de habladurías. Y el seguir en San Felipe, sin duda, no será bueno ni para mí ni para la santa institución que yo represento. He soñado en una vida nueva. Y cuando he estado en Dolores, he visto las cosas buenas y maravillosas que estaba haciendo mi hermano José Joaquín, y quisiera concluirlas. El obispo de San Miguel consideraba que Miguel Hidalgo era uno de sus mejores hombres, y enseguida le dijo: bien, Miguel, no veo nada en contra. Considero que esto es posible, pero dime, ¿qué cosas buenas estaba haciendo tu hermano? No solamente había iniciado la restauración de la parroquia, sino que estaba organizando a los indios para establecer talleres. El pueblo de Dolores, su ilustrísima, es uno de los más pobres que he visto en la intendencia de Guanajuato. Mi hermano quería sacarlos de su miseria, implementando industrias, creando talleres. Yo pienso que podría hacerlo como él lo había anhelado, y quisiera hacerlo, su ilustrísima. El padre de San Miguel, hombre piadoso y justo, se levantó y con una enorme sonrisa se acercó a Miguel Hidalgo y le dijo: concedido, Miguel. Giraré instrucciones para que el traslado sea cuanto antes. Hay muchas cosas que la iglesia te debe. Esta es una manera de compensarte. Anda, hijo mío, ve y regresa a San Felipe. Despídete de tus feligreses y antes de un mes tomarás posesión de la nueva parroquia. Pasa con el secretario de inmediato para que te haga las cartas correspondientes. Yo las firmaré ahora mismo. Y quiero que sepas, Miguel, que me agrada mucho verte lleno de entusiasmo, lleno de proyectos. A tus 50 años, caramba, pareciera como que tuvieras 30. Y eso me entusiasma mucho, Miguel. Pero ¿qué era en verdad lo que Miguel Hidalgo quería conseguir?
Al salir del gran palacio obispal, se le veía lleno de entusiasmo y de alegría como en sus años mozos. Siempre conseguía lo que se proponía y él lo sabía. Pero la verdad es que su corazón estaba lleno, inflamado de infinita pasión y amor por aquellos indios de Dolores. Quería no solamente concluir la obra de su hermano, sino llevarla mucho más allá. No esperó y aquella misma tarde salió con rumbo a San Felipe. Iba lleno de ilusiones. Vamos a mensajes. Aquellos fueron los mejores años de la vida de Miguel Hidalgo. En septiembre de 1803, tomó para sí el curato de Dolores. Con infinita ilusión invitó a sus hermanos a vivir con él. Mariano, Guadalupe y Vicenta, que eran sus inseparables, aceptaron. Juan, en cambio, se fue a la antigua hacienda de San Diego de Corralejo, con doña Josefa Juana y con Joaquín. Manuel partió a la Ciudad de México. Los años pasaron muy rápidamente. 1804 y 1805. Y eran tantas las cosas que quería hacer el cura de Dolores que el tiempo le era insuficiente. Se levantaba muy temprano, al filo de las 5 de la madrugada. Y después de dar misa, su nutrida agenda se abría espacio por el día. Eran tantas las cosas que quería hacer. En el curso de la mañana, después de decir misa, visitaba los talleres, supervisaba el trabajo, platicaba con los operarios, hacía todas las indicaciones necesarias. El pueblo prosperaba rápidamente. Talleres de cerámica, de talabartería, talleres de cueros, de hilados y de tejidos, y talleres, infinitos talleres de madera. Después de su visita a los talleres, leía antes de la hora de la comida. Su biblioteca no era copiosa, pero sí selecta. Sus obras predilectas eran las de Cicerón, el padre Serri, el abate Andrés y Calmet. Leía también la historia antigua de México del padre Clavijero, que se había convertido en un libro que obsesivamente consultaba.
Había, por supuesto, libros eclesiásticos, como el del Padre Fleury, las lecciones de comercio y de economía civil de Antonio de Genovesi, las obras de Roland, Buffon, Busset, Vicery y los enciclopedistas, las obras de Molière y de Racine. Otra de sus ocupaciones importantes era el convivio con personas cultas, con quienes pudiera compartir sus gustos literarios, sus ideas filosóficas. Siguiendo el ejemplo de los grandes civilizadores religiosos del siglo XVIII, Hidalgo se consagra a la difusión y extensión del saber entre sus indios y ordena la construcción de escuelas, y él mismo se convierte en su maestro. Preocupado por el buen éxito de esta noble tarea, da en arrendamiento su hacienda para dedicarse exclusivamente a la empresa de ser maestro. Él habla el otomí, también el náhuatl, y justamente en estos idiomas enseña a sus tiernos y jóvenes estudiantes indios. Las últimas horas de la tarde las destinaba a atender el curato, y en la noche reunía a los obreros para darles lecciones, enseñarlos a leer y a escribir. Aquellos indios le amaban como a un padre. Nadie ni José Joaquín los había tratado así. Y gustosos darían su vida por el cura de Dolores. Había tantas cosas que hacer que en la noche el cura Hidalgo echaba cuentas con su hermano Mariano. Y otra vez la redondez del día. Se acostaba muy tarde y siempre tenía las velas encendidas, ya que leía y leía con fruición hasta el filo de la medianoche. Los días se hacían redondos e interminables, pero las industrias iban prosperando. Eran infinitamente cúmulos de artículos que se producían en aquellas industrias, y Miguel Hidalgo quiso explorar nuevos giros. Ordenó sembrar moreras para el gusano de seda. También ordenó sembrar vides para iniciarse en la industria vitivinicultora. La gente decía: ¿cómo y de dónde saca el cura Hidalgo tanto tiempo? De los solares que pertenecían a la iglesia, destina uno a construir una casa en la que establece nuevas industrias. Ahí crea una nueva alfarería, una gran carpintería, un telar y una herrería, una curtiduría y una talabartería. A orillas del río construye una noria para labores de riego y manda sembrar las primeras 80 moreras para la cría del gusano de seda. Después se instalan 90 colmenares de abejas traídas de La Habana. Poco a poco las vides van creciendo, primero 100, después 300, después 900, y llegaron a ser miles y miles de vides. En tan solo 3 años, aquel pueblo olvidado se convirtió en un centro industrial. El mismo cura Hidalgo leía y leía los libros sobre vitivinicultura que le llegaban de España. Y hacía viajes para encontrar la manera de obtener los mejores abonos. Su fama fue creciendo. Había abandonado el teatro.
se consagraba ahora al trabajo. Era como un empresario, emprendedor. El intendente Riaño no dejaba de hablar de él, diciendo: si todos los curas del reino fueran como este, Nueva España sería el país más rico del mundo. Y su fama se fue extendiendo gradualmente en los 4 rumbos cardinales. El obispo de San Miguel estaba contento y feliz. Ya no más rumores acerca de la vida licenciosa de Miguel Hidalgo, rodeado de francachelas y de jugadores, de tahúres y de artistas que en aquellos tiempos eran muy mal vistos por la sociedad. Ahora, en cambio, todos le elogiaban y la Inquisición dejó de molestar al cura ahora de Dolores. Los productos eran colocados en diferentes lugares. Eran enviados a San Luis Potosí, a Celaya, a Salamanca, a Irapuato, también a la ciudad de Guanajuato. Y eran llevados a los comerciantes a crédito, ya que estos no tenían con qué pagar. Finalmente, todo un diseño acerca del crédito bancario también se le atribuye a Miguel Hidalgo y Costilla. Así, con créditos blandos, los productos podían moverse. Y el cura Hidalgo destinaba lo que obtenía de sus haciendas a financiar toda aquella obra. Compraba la materia prima y luego almacenaba el producto. Finalmente era distribuido en todas las ciudades, muy pronto inclusive la ciudad de Valladolid. Él tenía que operar como banco con sus propios recursos para de esta manera poder desplazar el producto. De esta manera, poco a poco, el mercado fue creciendo y las ganancias y las utilidades. Pero lo que más gusto le daba al cura de Dolores era que los indios ya no pasaban hambres. Todos tenían trabajo justo y remunerado. Y la prosperidad de las masas era su objetivo principal. Los años se fueron gradual y rápidamente. Y finalmente, en el año de 1806, Miguel Hidalgo era, por decirlo así, la cabeza empresarial e industrial, además de el maestro, el médico y el sacerdote de aquella extensa comunidad. Sí, Miguel Hidalgo era elogiado por todos en aquel pequeño pueblo perdido en lontananza guanajuatense. Vamos a mensajes. Había nuevas noticias en el reino de la Nueva España. Era el mes de enero de 1806. La gravedad de las noticias era enorme. Y ante tales hechos, Miguel Hidalgo se desplazó hacia la muy bella y gran ciudad de Guanajuato. Las campanas llamaban a la oración. Guanajuato era una de las más grandes y señoriales ciudades de América. Se podía considerar la segunda en población de todo el virreinato de la Nueva España. Casi 80,000 almas. Era una ciudad industriosa que había hecho toda su fortuna y prestigio
en base a las minas de oro y plata. El intendente Riaño, Juan Antonio Riaño, era uno de los amigos íntimos del cura de Dolores. Le había hecho llamar ante la gravedad de las noticias. Guanajuato estaba en el medio de una gran quebrada, al fondo de una cañada minera. El camino era tortuoso, difícil para los carruajes. Le había llamado en su propia casa porque quería conversar con él. Y Miguel Hidalgo llegaba ahí solamente con la compañía de don José Santos Villa y un cochero. Los criados de la casa del intendente reconocieron de inmediato el carruaje y permitieron el paso. Era muy frecuente que don Miguel llegara a esa casa. Inclusive era bienvenido y recibido siempre con honores. Siempre tomaba aquella casa como lugar para guarecerse. La enorme casona tenía una habitación reservada siempre para las visitas del cura de Dolores. El enjambre de criados que había en la casona de inmediato se dispusieron a preparar la recámara de don Miguel Hidalgo. El intendente no estaba en ese momento, pero llegaría al filo del mediodía. Ya estaba enterado de la presencia de don Miguel. Le había invitado a comer. De hecho, le pediría a Miguel Hidalgo que permaneciera una semana en su casa. Lo quería como consejero ante la gravedad de los hechos. También don Manuel Abad y Queipo había sido hecho llamar. Y al filo de las 2 de la tarde, el carruaje del intendente de Guanajuato también se presentó en la casona. Muy pronto los tres amigos se sentaron frente a la mesa donde departirían en medio del ágape que se les había preparado. El intendente Riaño esperó a que llegara la sobremesa antes de alarmar a sus queridos amigos. Levantándose de la mesa, fueron al saloncillo del té, que se encontraba a unos cuantos metros del comedor. Y mientras les eran servidos como postre unos dulces de leche y un té de canela, finalmente Riaño habló. Riaño y Abad y Queipo eran españoles avecindados en México de hacía muchos años. Aún a pesar de los años, no habían perdido el acento. Queridos amigos, os he hecho venir por una gran desgracia que someterá al reino. Deseo vuestro consejo en aquello de los levantamientos y tumultos que podría haber, toda vez que se conozcan las instrucciones del rey. Hidalgo y Abad y Queipo, alarmados, interrumpieron la ingesta de los bocadillos dulces al escuchar la gravedad de las palabras de su amigo. Una terrible desgracia se cierne sobre nosotros, caballeros. Terrible, en verdad. Miguel Hidalgo le dijo: ¡habla ya! ¡Habla ya! Juan Antonio, dinos, ¿qué pasó?
El 5 de octubre de 1805, como vosotros sabéis, tuvo lugar la batalla de Trafalgar. Fue mucho el dinero, pero mucho, que tuvo que enviar la Nueva España como empréstitos al rey para poder levantar una gran armada que, aliada con la de Napoleón, tenía que enfrentar a los británicos. Como sabéis, la batalla de Trafalgar nos ha sido adversa en toda forma, cuantía y monta. Las infinitas cantidades de oro que la nobleza novohispana prestó a las cajas reales sirvieron para la construcción de buques de guerra, una gran armada, una enorme cantidad de hombres, bastimentos, pólvora y munición. Todos los virreinatos, desde la Nueva España a la Nueva Granada, desde las Tierras Altas hasta el Cono Sur, incluyendo el virreinato del Río de la Plata, invirtieron inmensas cantidades de dinero en préstamos patrióticos para el rey, que prometieron ser devueltos toda vez que España se alzara con la victoria. Pero al sernos adversas las condiciones de la batalla de Trafalgar, y al haber sido Nelson el vencedor, todo ese dinero se ha perdido irremisiblemente. Las arcas reales están vacías y no hay pago posible. Esto aún no ha sido divulgado, pero en cuanto se haga del conocimiento de la gente que el rey no podrá pagar, el descontento se hará general. En la batalla de Trafalgar, España no solamente perdió cientos, miles de vidas y su honor, sino también entró en bancarrota. Y ahora, casi vencidos, estamos a merced de Napoleón, que amenaza con invadir España. Miguel Hidalgo dijo entonces al intendente de Guanajuato: ¿cuándo se divulgará la noticia? En una semana o dos, Miguel. Será el propio virrey quien la dé a conocer. Y eso no es todo. Hay algo más grave, algo peor. Y Miguel Hidalgo le dijo a su amigo: ¿pero qué puede haber aún peor? Las arcas reales, al estar vacías, no solamente no devolverán los préstamos, sino que además, además, confiscarán a la iglesia sus bienes. Y además, confiscarán a la iglesia los juzgados de capellanías. Y esto significa que la deuda que ahora tienen los que han beneficiado sus créditos, tendrán la deuda con el rey y no con la iglesia. Entonces el cura de Dolores comprendió realmente la gravedad de la situación. Eso significaba que ahora el rey cobraría en lugar de la iglesia, y que en lugar de cobrar préstamos a 40 o 50 años, lo harían, según le había dicho su amigo, en un solo año. Eso significaba una desgracia para la Nueva España. La economía entera del país iría a la quiebra. El mismo cura Hidalgo perdería todas sus haciendas, ya que él tenía contraída deuda que no podría pagar en un año.
Comprendía también que en todas sus industrias en San Miguel y en Dolores se vendrían hacia abajo. Y entonces, reclamando al intendente Riaño, le dijo: no, no es posible. El rey no puede hacernos esto. El reino estaría condenado al hambre. No puede ser. Entonces el intendente fríamente le dijo: con todo el dolor de mi corazón, Miguel, sé de buena fuente que el rey lo hará. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 7 de la serie. Un hombre con ansia de libertad. Y a nombre de Radio Centro 1030 y de todos quienes hacemos este programa, gracias. Muchas gracias por tu compañía. Y te recuerdo que en el 1030 de la amplitud modulada, los 365 días del año son días de encuentros con la historia. Por tu atención nuevamente, muchas gracias y hasta mañana.